Es como si alguien desconectara el enchufe de repente, como si accionara el interruptor general. Imagina que estás en una feria y de repente oyes un eco. Se apagan todas las luces, la música se distorsiona y el carrusel deja de girar. La oscuridad es total. Estás desorientada, te caes. No puedes hacer nada para evitarlo. Llevo 8 años gravemente enferma. Y estoy segura de que algo dentro de mi cuerpo ha traspasado un umbral y ha hecho que esta enfermedad sea ya irreversible. A menudo me he sentado a la mesa por las noches totalmente desesperada, explicándole a mi novio que no logro entender por qué nadie averigua nada. En los días malos, ni siquiera soy capaz de levantarme de la cama. Sé que mis piernas deberían reaccionar, no hay parálisis, pero no puedo reunir la energía necesaria para sacar las piernas de la cama. Me falta el aire, porque no tengo fuerza para expandir los pulmones. Ni siquiera puedo completar una frase sin respirar profundamente para poder seguir hablando y terminar lo que estoy diciendo. Por supuesto, me estoy perdiendo una parte de mi vida, sobre todo cuando veo lo que hacen otras personas de mi edad. Por suerte, no estoy demasiado afectada todavía, pero hay días en los que me siento fatal. Tengo que tumbarme en la cama y apenas puedo moverme. Me duele todo el cuerpo. Entonces me invade el miedo y temo que en el futuro esto se convierta en algo permanente. Eileen Brown, Ralph Lipke y Sonia Cole son 3 de las más de 100 personas afectadas que han respondido a nuestro llamamiento a través de la Sociedad Alemana de Encefalomielitis Miálgica, síndrome de fatiga crónica. Los 3 estaban dispuestos a hablarnos de su enfermedad. Fue entonces cuando empezamos a sospechar lo grande que debe ser la desesperación y el sufrimiento de estas personas. Empezamos nuestra investigación en el Hospital Charité de Berlín. Carmen Scheibenbogen lleva muchos años investigando la enfermedad. Mi formación es oncológica y el nivel tecnológico que hemos alcanzado en este campo en el año 2020 nos ha proporcionado un conocimiento muy detallado de muchos mecanismos que ahora podemos utilizar como base para enfoques terapéuticos específicos. Y eso también se aplica a la neurología. Pero en este caso estamos lidiando con una enfermedad sobre la que nuestros conocimientos siguen siendo los mismos que hace 30 o 40 años. Además, el número de científicos que investigan esta enfermedad en todo el mundo es muy reducido en relación a la incidencia de la misma. En el mundo hay entre 17 y 24 millones de personas que sufren encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica. En Alemania 300.000 personas y en Francia unas 250.000. Las mujeres se ven afectadas con mayor frecuencia que los hombres. Los científicos creen que como máximo han sido diagnosticadas la mitad de las personas que la padecen. El sentimiento más fuerte que tengo es de decepción. Nunca habría imaginado que me pudieran dejar tan sola con esta enfermedad. No solo hay una falta de interés, sino también de comprensión. Y cuando hablas con los políticos siempre piensan que eres un caso aislado. Pero no lo eres. Y lo peor de todo es que poco a poco vas desapareciendo de la vida.
Recuerdo que en 2018 mis vecinos pensaban que me había mudado. Hoy es 26 de octubre y desde anoche, de nuevo, me encuentro peor. Así que no he podido hacer gran cosa y he pasado la mayor parte del día tumbada. Hasta el más mínimo esfuerzo es demasiado para mí. EMSFC significa encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica, un nombre complicado para una enfermedad complicada. Miálgica se refiere a los músculos y encefalomielitis es una inflamación del cerebro y la médula espinal. El término es bastante desafortunado, porque en la mayoría de los pacientes no hay evidencia de inflamación en el sentido clásico. En el año 2015, por fin se intentó dar a la enfermedad un nombre más apropiado: enfermedad sistémica por intolerancia al esfuerzo. Por supuesto, el nombre es bastante engorroso, pero al menos describe el problema central mucho mejor, porque lo que caracteriza a esta enfermedad es el hecho de que los enfermos tienen reservas muy bajas de energía y no pueden tolerar el esfuerzo. Hay reacciones físicas que son inexplicables. Te duelen tanto los huesos que no eres capaz de levantarte por la mañana. Igual que ocurre con la gripe, te sientes débil, tienes fiebre y te duelen los músculos. Yo era una persona activa, muy activa, y no solo por mi profesión de detective, trabajaba por turnos. Estaba en la calle haciendo detenciones, incluso cuando las cosas se ponían feas. Mi vida privada también era bastante activa, y todo eso lo he perdido por completo. Hace 2 años y medio, Aileen contrajo fiebre glandular. Desde entonces no ha podido volver a la normalidad y solo consigue asistir al colegio en contadas ocasiones. Sus padres están desconcertados con lo que le ocurre a su hija. Siempre estaba de marcha en bares y discotecas con sus amigos. No paraba de hacer deporte y también hacía ejercicio aquí, en casa. Que ahora no pueda ni siquiera bailar es muy triste. Como padre te sientes impotente, porque desconocemos la causa de la enfermedad y no podemos hacer nada para ayudarla. Intentamos darle ánimos como sea y le decimos: venga, salgamos, vamos a sacar al perro, vente con nosotros. Y nos dice: no puedo, no quiero. A veces es demasiado, francamente. Si tuviera que describir cómo es la enfermedad, la compararía con una batería. Una persona sana se despierta por la mañana con la batería cargada al 100% y la consume a lo largo del día. Cuando anochece se acuesta y en el transcurso de la noche la batería se recarga completamente. Con ella podrá empezar el nuevo día. En nuestro caso no es así. Solo tenemos un pequeño porcentaje de carga en nuestra batería para pasar el día y cuando descansamos no se recarga en absoluto. Funcionamos con un pequeño porcentaje de carga, así que nuestros cuerpos están desabastecidos y por eso no tenemos suficiente energía. Sonia Cole, antigua diseñadora de comunicación, también tuvo fiebre glandular y se recuperó. Sin embargo, tras una serie de infecciones víricas en 2012, nunca ha vuelto a estar sana. Los rodajes son demasiado extenuantes para ella, por tanto las entrevistas en profundidad las hacemos por internet. ¿Podría describir brevemente los síntomas que tiene? ¿Cómo se presenta la enfermedad?
Con los años han ido apareciendo más y más síntomas. Constantemente tenía infecciones en las glándulas salivales y en los oídos. En 2015 estuve en el hospital 3 veces debido a problemas intestinales muy graves. La bronquitis y el ardor en los pulmones no desaparecían. Así que fui de un médico a otro. Recuerdo que me vio un neurólogo, creo que en 2016 o 2017. Echó un vistazo a mi expediente médico, vio lo abultado que era y dijo: no necesito mirarlo, le puedo asegurar que es algo psicosomático. Aunque esta enfermedad fue incluida en la Clasificación Internacional de Enfermedades Neurológicas por la Organización Mundial de la Salud en 1969, la mayoría de los médicos la desconocen. Incluso hoy día, a los afectados se les diagnostica erróneamente depresión o una enfermedad mental. Fui a ver a mi médico de cabecera, le describí mis síntomas y le dije cómo me sentía, pero él tampoco sabía qué era. Finalmente dijo que el problema era mi estómago. He visitado a varios profesionales de medicina alternativa, pero tampoco han podido ayudarme. En todo este tiempo hemos probado muchas cosas y nadie ha sabido decirnos qué me pasa. Como ningún médico podía ayudarla, Eileen comenzó a buscar por su cuenta en Internet y dio con una investigación que se estaba llevando a cabo en la Universidad Técnica de Múnich y en el centro Helmholtz. Nos reunimos con Uta Behrens. Esta científica dirigió un estudio a gran escala en el centro sobre la fiebre glandular y se topó con jóvenes que no se recuperaron del todo tras la infección y desarrollaron encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica. Apenas hay científicos en el mundo que investiguen esta patología en niños y adolescentes. En Alemania ella es la primera. El desencadenante más característico es, en efecto, la infección o las infecciones con diversos patógenos. Principalmente se trata de patógenos virales, por ejemplo, el virus de Epstein-Barr o el virus SARS-CoV-2, pero también de enterovirus. Hay descripciones de causas bacterianas en esos casos aislados. En algunos de ellos se han descrito como desencadenantes un accidente o una operación. Sin embargo, estos casos no se comprenden tan bien como, digamos, los desencadenados por infecciones en personas con una salud óptima, que luego se manifiestan con reacciones inmunitarias excesivas. Más del 90% de las personas se infecta con el virus de Epstein-Barr a lo largo de su vida. La infección se suele producir en la primera infancia y transcurre casi siempre sin síntomas. Para la mayoría no tiene más consecuencias. Particularmente en adolescentes y en adultos jóvenes se puede manifestar una nueva infección, como fiebre glandular de Pfeiffer. Los síntomas son temperatura alta, cansancio, irritación de garganta e inflamación de los ganglios linfáticos. En general, la enfermedad se cura sin problemas, pero algunos enfermos presentan complicaciones que ponen en peligro su vida, como enfermedades respiratorias, lesiones en el bazo, deficiencia de células sanguíneas o enfermedades de larga duración como la EMSFC. Se estima que en Alemania la sufren 40.000 niños y adolescentes. Diagnosticarla es complicado. No existen características biológicas que permitan calibrar la enfermedad de manera objetiva. Por tanto, para encontrar la causa del agotamiento y el dolor permanente de Eileen, primero hay que descartar otras afecciones. Los criterios del consenso canadiense establecidos internacionalmente para la EMSFC ayudan a los médicos a efectuar un diagnóstico. Estos describen síntomas neurológicos y cognitivos, trastornos inmunológicos, dolores musculares y articulares, dolores de cabeza y disfunción del sueño. El síntoma más claro para distinguirla de otras afecciones de SFC es el malestar post-esfuerzo. Tras un esfuerzo físico o mental, todo el conjunto de síntomas empeora, lo que lleva a quienes la padecen a experimentar el llamado colapso. Hallo. Hallo. 9 meses después de sufrir fiebre glandular, Eileen por fin recibió un diagnóstico claro por parte de la doctora Uta Behrens en Múnich: encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica.
Entonces ese nombre no significaba nada para mí, pero al menos tenía una explicación. Sabía que había algo, no era simplemente mi imaginación, y en aquel momento fue un alivio. A pesar de lo complicado que es, me permitió afrontarlo mejor. Pero, ¿qué ocurre después del diagnóstico? Todavía no hay medicamentos ni terapias para contrarrestar las causas de la enfermedad. El tratamiento estándar se basa en aliviar los síntomas. Además del tratamiento orientado enteramente a paliar los síntomas y que incluye medidas de apoyo a la circulación sanguínea, recomendamos a los pacientes técnicas de relajación y les enseñamos a gestionar sus reservas de energía de manera óptima, para que no hagan esfuerzos excesivos, pero sí cierto ejercicio, como pequeños paseos diarios siempre que sea posible, para que no pierdan por completo su forma física. Mientras tanto, Eileen participa en un estudio a gran escala realizado por Uta Behrens y su equipo, que investigan el curso de la enfermedad en pacientes con encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica. Le toman el pulso, comprueban su presión arterial con regularidad y le hacen análisis de sangre. En la llamada prueba de pie, se miden los cambios en la circulación sanguínea. Le piden que se mantenga erguida y apoye la cabeza en la pared. Pero se siente algo mareada, así que le indican que vuelva a echarse. Hola, Eileen. ¿Has conseguido superarlo todo más o menos? Me han dicho que has interrumpido la prueba. Eso sucede a veces, pero tenemos los resultados preliminares que básicamente lo confirman todo. Bueno, si tuvieras que resumir cuáles son tus peores síntomas de todos los que hemos comentado aquí, ¿cuáles señalarías en este momento y sobre cuál de ellos deberíamos actuar con mayor urgencia y lo mejor que podamos? Yo diría que el dolor muscular. ¿Dónde? Sobre todo en las piernas y cuando empeora mucho en los brazos. ¿Tienes dolores de cabeza? Sí. ¿Y de estómago? No. El mayor problema de esta enfermedad es que los propios pacientes no parecen estar enfermos y la investigación también se resiente porque la estigmatización pone trabas al tratamiento y a la atención científica. Sin embargo, actualmente, la investigación ha tomado un cierto impulso gracias a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y gracias a Dios se está avanzando un poco más por la corriente que se ha desencadenado allí. Pero aún dista de ser suficiente y hay muy poca financiación estatal. En Alemania, la mayoría de los enfermos dependen de la atención de familiares o amigos. Incluso hoy en día, las compañías de seguros médicos no reconocen la encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica, por lo que apenas cubren ningún gasto. Así que los afectados se ven obligados a emplear el método de prueba y error. La verdad es que había probado de todo. Absolutamente de todo. Porque estaba completamente desesperada. Entonces, tomé un medicamento no indicado. Es decir, un medicamento para una enfermedad diferente. Y experimenté lo que ahora sé que fue un colapso. Así que empecé a investigar sobre ese fármaco y descubrí una enfermedad de la que nunca había oído hablar. Encefalomielitis miálgica. Y pensé, ese es exactamente mi caso. Cuando encontró esa información me dijo, mira esto, estas personas sienten lo mismo que yo. Y me lo envió. Lo recuerdo perfectamente. Aquel texto era tan aterrador que me vi obligado a salir varias veces mientras lo leía. Tuve que salir de mi oficina. Lo siento. No esperaba que me sucediera esto. Hagamos un descanso. Sí, necesito parar.
Por un lado, me sentí aliviada cuando lo leí y reconocí que coincidía al 100% con mi enfermedad. Pero por otro lado, me di cuenta de que después de haber estado 6 años luchando contra ello, probablemente pasaría mucho tiempo antes de poder recuperarme. Y fui consciente de que tampoco estaba claro si llegaría a mejorar. Es un proceso que ya lleva en marcha unos 9 años. Comenzó con una neumonía y en las semanas y años siguientes no pude recuperarme y volver a encontrarme como antes. Me sentía como un anciano de 90 años con un andador, que relativamente se va apañando pero nunca pasa de ahí. Durante 2 años y medio, Ralf Lipke fue de médico en médico, hasta que su cardiólogo le habló del centro de Carmen Scheibenbogen, en el Hospital Charité. En 2016 le diagnosticaron encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica. Hola, señor Lipke. Venga conmigo, por favor. Siéntese. Gracias. Hace bastante que no nos vemos. ¿Cómo se encuentra? Empeora de forma lenta pero constante. Vale. ¿Y sigue trabajando? Estoy de baja por enfermedad. ¿Y antes de eso? Antes dejé gradualmente el trabajo en la calle por el de oficina y de ahí pasé a trabajar desde casa. Y al final ni siquiera eso funcionó. Incluso haciendo descansos, las jornadas de 8 horas son demasiado largas para mí. ¿Me trae estos análisis? Sí, los neurotransmisores autoinmunes. Son muy elevados. Cuando le vi por primera vez eran altos, pero los valores que tiene ahora son muy altos. Creemos que estos anticuerpos también regulan el correcto funcionamiento del organismo y debido al síndrome de fatiga crónica, su función está algo perturbada. Y esto puede significar que cualquier esfuerzo impida que los músculos reciban el suministro sanguíneo adecuado, que sufra dolores, que no pueda concentrarse y que la producción de energía esté controlada por este sistema. Incluso podría ser un factor importante para explicar las molestias asociadas a la enfermedad. La imagen que tenemos hoy día de esta enfermedad todavía es incompleta. Lo que está relativamente claro es que se trata de una afección en la que el sistema inmunitario juega un papel importante, aunque solo sea porque en la mayoría de los casos comienza tras una infección. Una infección activa el sistema inmunitario que no vuelve a descansar. Y suponemos que esta respuesta inmunitaria hiperactiva o mal dirigida entonces pasa a controlar la función del sistema nervioso autónomo en particular. El sistema nervioso autónomo controla todas las funciones involuntarias del cuerpo: los latidos del corazón, la respiración, la digestión y sobre todo la dilatación de los vasos sanguíneos. Si en caso de esfuerzo la sangre no puede fluir libremente, se producen dolores musculares y lapsos de concentración, porque no hay suficiente oxígeno para producir la energía necesaria. El denominado receptor beta-2 es importante para regular el flujo sanguíneo. Está en los vasos sanguíneos de los músculos y lo controla la adrenalina, que se libera durante el esfuerzo físico, y los anticuerpos. En las personas sanas, los vasos sanguíneos se dilatan para aumentar el suministro de oxígeno a los músculos. El equipo del Charité ha descubierto que la función de los anticuerpos en estos enfermos está alterada. El músculo no recibe bastante oxígeno. Ahora van a examinar anticuerpos de Ralf. Sabemos que el paciente tiene anticuerpos contra el receptor beta-2.
Lo que queremos averiguar es de qué parte de ese receptor. Así que hemos dividido el receptor en 15 pequeños fragmentos y pegamos cada uno de ellos en una perlita diferente. Cada una de las perlas brilla de una forma ligeramente distinta y eso nos permite ver que un paciente reacciona más a la parte delantera y otro a la central. Luego lo comparamos con el patrón de reacción en personas sanas. Esto nos ayudará a comprender mejor el mecanismo de activación del receptor alterado. Lo ideal sería ver una diferencia clara y poder utilizarlo también como prueba diagnóstica. Pero mientras no exista tal prueba, la intolerancia al esfuerzo y la regeneración muscular en los enfermos de EMSFC se mide con la fuerza de agarre de la mano. Aquí tiene. Comience. 1, 2, 3, pare. Comience. 1, 2, 3, pare. Ya desde el comienzo, una persona sana puede ejercer mucha más fuerza que uno de estos enfermos. Sin embargo, si se repite la prueba al cabo de una hora, la persona sana consigue el mismo resultado, mientras que la enferma ya no podrá alcanzar su nivel de energía inicial. Cansado, ¿verdad? Sí, no puedo más. Ya me imagino. Es agotador, ¿verdad? Aunque esté sentado, es como practicar un deporte de élite. Vamos a echar un vistazo, señor Lipke. Bueno, en realidad no está tan mal. En cuanto a su fuerza, se mantiene usted en el rango inferior de lo que consideraríamos normal en un hombre de su edad. Pero veo algo muy llamativo. Fíjese, aquí baja bastante. Después de 10 repeticiones, consigue 10 kilos menos de fuerza que al principio. Es sorprendente porque... Me falta resistencia. Así es. Eso no le sucedería a un hombre sano. Su fuerza sería casi la misma en las 10 repeticiones. En su caso, se trata de una manifestación de la enfermedad. Pero tengo que decir que es usted uno de los pacientes más sanos que tenemos con esta enfermedad. Eso está bien, pero yo ya tengo bastante. En 2016, la enfermedad me empezó a afectar gravemente. Por entonces aún estaba casado con una mujer que era enfermera y estaba acostumbrada a lidiar con enfermedades, pero no pudo soportar esta. Ahora estoy divorciado. Esta enfermedad afecta a todas las áreas de tu vida. Hoy es viernes 11 de septiembre. Y esto es lo que se ve desde aquí en un día normal. Ahora van a poder comprobar cómo lo veo yo a través de mis gafas de sol. Así que voy a recrear ese efecto sosteniéndolas delante de la cámara. Ahora ya lo han visto. Siempre tengo un paraguas en mi cama para proteger mis ojos de la luz. En realidad es mi mejor amigo cuando no quiero que la habitación esté completamente a oscuras. Mi mayor problema son los contrastes. Si se fijan en la ventana de la derecha, hay una persiana de bambú y no puedo mirar esa zona luminosa todo el tiempo porque me deslumbra y me duelen los ojos. Si la persiana de la derecha está abierta demasiado tiempo, tengo la sensación de que me arden los globos oculares. Y entonces lo peor que me puede pasar es que me empieza a doler también toda la mandíbula. Ha sido un proceso lento. Las cosas han ido empeorando y me he visto obligado a hacer más y más tareas. Antes no necesitaba tantos cuidados. Se valía por sí misma, pero llegó un momento en el que ya no pudo seguir haciéndolo. Se quedó postrada en la cama y yo tuve que hacerme cargo de todo. Al principio me dije, claro, por supuesto, ahora tienes que hacerlo tú tienes que ayudar, pero siempre pensé que algún día mejoraría, que se recuperaría y volvería a estar sana otra vez. Pero Sonia comprendió mucho antes que yo que eso no ocurriría pronto. Yo simplemente rehuía esa posibilidad. Me costó mucho tiempo aceptarlo.
La sangre que han extraído a Eileen se utilizará para investigaciones ulteriores. Los investigadores de Múnich la envían junto con otras muestras a la Universidad Julius Maximilians de Wurzburgo. Allí las esperan el microbiólogo y virólogo Bupes Prasti y su equipo. Personalmente, me fascina buscar las causas infecciosas de una enfermedad, si es que hay una infección viral asociada a dicha patología. Y si descubrimos esa asociación con el virus, podremos probar a nivel molecular cómo ese virus causa la enfermedad. Eso supondría un gran avance en este campo. Y si podemos demostrar que los virus son los responsables de esta enfermedad, entonces a largo plazo encontraremos una cura o podremos interferir en su proceso de desarrollo. Lleva muchos años estudiando el papel que juegan los virus en el cuerpo humano. Él descubrió la relación entre el virus de Epstein-Barr y la encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica. Hemos descubierto que los virus del herpes, en particular el herpesvirus humano 6 y el virus Epstein-Barr, son los candidatos más interesantes que pueden contribuir al desarrollo de esta enfermedad. Hemos averiguado que el HHV6 produce un pequeño ARN que puede acceder directamente a las mitocondrias para fragmentarlas. Se sabe que en la infección por enterovirus bovino también se fragmentan las mitocondrias, así que creemos que esa fragmentación inducida por virus es uno de los pasos más importantes en el desarrollo de la EMSFC. Nuestro rendimiento físico y mental lo determinan unos minúsculos generadores de energía, las mitocondrias. Las mitocondrias sanas tienen una estructura alargada en forma de malla. Esta estructura es importante para producir adenosintrifosfato, que es la moneda energética universal de nuestro cuerpo. Cuando las mitocondrias se fragmentan y pierden su estructura en forma de malla, ya no pueden funcionar correctamente y producir energía. En sus experimentos, Bupes Prasti añade anticuerpos de la sangre de pacientes con esta patología a cultivos de células sanas que ha desarrollado. Tenemos curiosidad por saber qué pasará con las mitocondrias sanas. Si hay un factor en el suero de los pacientes con esta enfermedad que causa una disfunción mitocondrial, esperamos que este factor afecte a las células sanas y que las mitocondrias se fragmenten en distinto grado. Los primeros resultados se muestran después de 24 a 48 horas. El científico tiene razón. Las mitocondrias del cultivo de células sanas se han fragmentado y dividido en trozos diminutos. Esta mitocondria está gravemente afectada. Se puede ver que hay pequeños fragmentos y no están interconectados. Si observamos una célula sana, vemos que las mitocondrias están siempre interconectadas, ¿verdad? Y estas mitocondrias tienen una respuesta inmune innata débil. No pueden luchar contra ninguna infección y producen menos energía. Su metabolismo es súper lento. Esto es lo que ocurre con algunos pacientes con EMSFC grave. La investigación de Bupes Prasti es innovadora y ofrece una posible explicación de por qué estos pacientes tienen bajos niveles de energía. Este proceso podría utilizarse también en las pruebas diagnósticas, lo que supondría un enorme avance. Estamos en la fase inicial. Aún no la utilizamos como diagnóstico, pero estamos intentando desarrollar esta técnica. En esta fase preliminar podemos obtener buenos resultados con los pacientes con encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica grave, pero con los que presentan una patología leve a veces no funciona. Hay que seguir trabajando. Pero para seguir investigando necesita dinero, y en Alemania todavía no hay financiación pública para la investigación de la EMSFC. Dependen exclusivamente de las donaciones. La financiación para investigar esta enfermedad es escasa en todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, es de las que menos dinero recibe. Hay 2,5 millones de pacientes que sufren esta dolencia,
pero las autoridades sanitarias estadounidenses invierten anualmente 12 millones de euros. Para 1 millón de enfermos de esclerosis múltiple, la cantidad es de 85 millones de euros, y para algo más de 1 millón de personas con VIH asciende a 2.500 millones. El movimiento internacional #MEAction intenta que se reconozca la enfermedad, que se invierta más en la investigación y un tratamiento adecuado. Quieren llamar la atención sobre la dramática situación de los afectados. En su documental Unrest, Jennifer Bray muestra centenares de pares de zapatos de hombre y de mujer para representar simbólicamente a los millones de personas que han desaparecido de la vida pública. En cuanto vi el documental pensé, tengo que hacer algo así. Hay que hacer algo. Tenemos que arrancar esto de raíz como sea. Así que con muy poca infraestructura, tal vez 10 personas, lanzamos millones de desaparecidos a Alemania. Y luego planificamos y realizamos las primeras actividades. La situación asistencial en Alemania para los enfermos de EMSFC es catastrófica. No tienen acceso a tratamiento, deben librar batallas legales para cada pequeño paso, como conseguir una silla de ruedas, e incluso se les estigmatiza y discrimina. ¡Millones de desaparecidos! ¡Reconocimiento! ¡Millones de desaparecidos! ¡Tratamiento! ¡Millones de desaparecidos! ¡Investigación! Fue una época muy emocionante. Realmente tenías la sensación de que tú mismo podías ser determinante, podías cambiar algo, y no tenías que resignarte y aceptar tu destino. En Noruega hay al menos 15.000 personas con encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica. El equipo de investigación noruego, dirigido por Stein Fluga y Olaf Mela, de la Universidad de Bergen, lleva mucho tiempo buscando un medicamento que ayude a estos pacientes. Por casualidad, hace unos años dieron con el rituximab. Lo querían utilizar para tratar a un paciente con cáncer que también padecía EMSFC. Después de observar al menos a 8 pacientes y de que cada uno de ellos nos hablara de un efecto de la enfermedad, decidimos investigar. Nuestra hipótesis, desde el principio, ha sido que esta patología podría ser una variante de una enfermedad autoinmune que afecta a los autoanticuerpos y a los linfocitos B. Y por ese motivo decidimos seguir con las observaciones. Los linfocitos B son células inmunitarias de nuestro organismo que producen anticuerpos contra virus y bacterias para destruirlos. Desafortunadamente, este proceso a veces falla y los linfocitos B producen anticuerpos que no funcionan correctamente o atacan al propio organismo. Esto ocurre en muchas enfermedades autoinmunes, como el lupus o la miastenia grave. Los científicos creen que la encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica, también es una enfermedad autoinmune de ese tipo. El rituximab es un medicamento que destruye temporalmente los linfocitos B, impidiendo así que produzcan los peligrosos anticuerpos que atacan al propio organismo de la persona. En 3 ensayos a pequeña escala, el tratamiento con rituximab ha tenido éxito en estos pacientes. A continuación, los científicos inician un ensayo de fase 3, doble ciego, aleatorio, en el que participan 152 pacientes. En todo el mundo, enfermos y familiares esperan que este medicamento los salve. Creo que lo peor es la pérdida de control.
Y cuanto más luchas y combates contra ello, más se deteriora tu salud. Es como estar en arenas movedizas. Los anticuerpos en la sangre de los pacientes con EMSFC parecen jugar un papel importante. Uta Berens y su equipo también quieren descubrir si se puede reconocer el curso de la enfermedad mediante estos anticuerpos y si es posible hallar un marcador en la sangre que simplifique el diagnóstico de la enfermedad. La pregunta que nos hacemos aquí es si este paciente con EMSFC se ha infectado en algún momento con el virus de Epstein-Barr, porque si ese es el caso, deberían aparecer puntos verdes. Este punto verde también se ve en algunas pruebas diagnósticas convencionales, y si su firma característica que vemos aquí tiene algo que ver con la patología, solo podremos afirmarlo tras examinar a un número muy elevado de pacientes. Durante el rodaje de este documental, empezaron a aparecer noticias sobre el nuevo virus SARS-CoV-2. Más de 200 millones de personas se han infectado en todo el mundo con el virus. Semanas y meses después de la infección inicial, muchas siguen sufriendo secuelas, con síntomas muy parecidos a los de los enfermos de encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica. Felix Monfeld, neuropsicólogo y músico, contrajo el coronavirus en marzo de 2020. A día de hoy aún no se ha recuperado. Sufre dolores permanentes, lapsos cognitivos, trastornos del sueño y agotamiento extremo. El fin de semana en que todo empezó a ir realmente cuesta abajo, yo simplemente pensaba que tenía fatiga severa. Conozco el término y sé que es postviral. Así que busqué en Google fatiga postviral sin saber que también se usa como sinónimo de la encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica. Entonces vi que esos síntomas, aparentemente no relacionados, eran precisamente los que yo tenía. Y por supuesto aquello me asustó mucho. Nunca habría imaginado que existiera una enfermedad tan desalentadora, que la vives como si realmente ya no existieras. Te despiertas y piensas, ¿qué síntomas voy a tener hoy? Sí, es como recibir una especie de regalo. Vaya, hoy es este y este a lo mejor permanece durante 3 días. Y entonces piensas, hoy el dolor de cabeza es más suave. Pero de repente aparece otro síntoma diferente. Poco a poco, tras la primera gran ola, se va aclarando la verdadera magnitud de lo que supone la infección del coronavirus. La profesora Carmen Scheibenbogen está preocupada. Creemos que en torno al 1 o al 2% de las personas que sufren un caso leve de COVID-19 corren el riesgo de desarrollar síndrome de fatiga crónica. Cuando vemos lo dinámica que es la propagación de este virus, nos preocupa que a causa del COVID-19 se incremente significativamente el número de enfermos crónicos de encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica en Alemania. Investigadores internacionales están estudiando los efectos a largo plazo del COVID-19, entre ellos Bupes Prasti. El científico sospecha que el SARS-CoV-2 no es directamente responsable de los efectos a largo plazo. Cree que los virus del herpes, latente en el cuerpo humano, se reactivan tras una infección por coronavirus y semanas más tarde conducen a un COVID persistente. Para Prasti es un patrón comparable al de la EMSFC, que también se desarrolla tras una infección vírica. Si la firma del suero que buscamos en los pacientes con encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica, es la misma en estos enfermos, podemos decir que los síntomas de los afectados por esta patología son similares a los de los pacientes con COVID persistente, pero no lo sabemos, solo es una asociación. No hay datos probados para decir que un paciente con COVID persistente también lo sea de EMSFC. El nivel de energía de Felix Monfeld es muy bajo y por eso ha concertado una cita para una videoconsulta con Carmen Scheibenbogen. Espera que ella pueda ayudarlo y recomendarle un plan de acción.
¿Me oye ahora? Sí, la escucho. Genial. ¿Cuál es el peor de los síntomas persistentes que tiene ahora? ¿El agotamiento? Ahora mismo el agotamiento es muy agudo. Sé que mantener esta conversación con usted probablemente signifique que después no podré hacer mucho más. Me sentiré cansado y completamente desinflado, como si alguien me hubiera desconectado de mi fuente de energía. Pero después de un esfuerzo como este y el consiguiente empeoramiento, ¿se recupera de nuevo al día siguiente? Si el esfuerzo es breve, sí. A veces tengo la sensación de que, sin hacer nada, necesito estar tumbado en la cama 2 meses. Es como si tuviera una gripe muy fuerte, con dolores de cabeza terribles que parecen migrañas, pero con una sensación de quemazón. Vale, si ese es el caso, por el momento solo debe hacer esfuerzos mínimos que no deterioren tanto su estado. Si los esfuerzos provocan regularmente crisis, que duran más de un día, o al menos 14 horas, eso es lo que llamamos síndrome de fatiga crónica. Y si normalmente no duran tanto y son menos pronunciadas, es más probable que se trate de fatiga posviral. Pero tampoco sabemos si tiene sentido establecer esa diferencia. He dejado el colegio y he decidido cambiar a un curso a distancia. Puedo hacerlo desde casa, ya que el colegio no me dio suficiente apoyo con mi enfermedad. Tendría que asistir a clase con total normalidad, pero para mí eso no es posible. Desde que hago todo desde casa con este curso a distancia, me siento bastante mejor. Tras la consulta, la mayoría de las familias salen de aquí con una chispa de esperanza. Nos gustaría poder conocer a los pacientes mucho antes, que el cuadro clínico de la enfermedad fuera más conocido, que a los enfermos que no se hayan recuperado 3 meses después de una infección y presenten estos síntomas, les aconsejaran acudir a un especialista y comenzar un tratamiento orientado a esos síntomas. De este modo, a largo plazo, veríamos menos pacientes en tan mal estado. Millones de pacientes de todo el mundo esperaban que su salvación viniera de Noruega. Los resultados del ensayo con el fármaco rituximab se aguardaban con impaciencia, pero entonces llegó la decepción. El ensayo fue negativo. El rituximab no tiene el efecto esperado. Fue un tanto inesperado. Si hubiéramos tenido simplemente un ensayo negativo, algo que puede suceder incluso aunque tengas un fármaco eficaz, pero no ver una tendencia en la dirección correcta fue una sorpresa aún mayor para nosotros, especialmente, como ha dicho Øystein, basándonos en nuestras experiencias previas. Por otro lado, hicimos cambios en el estudio doble ciego con el rituximab. Por ejemplo, dosis más bajas en el tratamiento de mantenimiento, que pueden haber influido. Los científicos tuvieron que reducir la dosis a la mitad al no recibir financiación de la industria farmacéutica para su ensayo. Pero siguen con su investigación, buscando otros fármacos que puedan ayudar a los enfermos. Para ello pueden recurrir a su biobanco de investigación, con las 3.000 muestras de sangre donadas por los participantes en el ensayo con rituximab. Una de las cosas que buscamos es un biomarcador, ya que muchos pacientes no tienen el diagnóstico de encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica, porque su médico de cabecera o el especialista tienen problemas a la hora de emitir un diagnóstico. Pero para investigar las causas de la enfermedad y el desarrollo de medicamentos, los científicos de todo el mundo necesitan dinero. Solo en Alemania, al menos 40 millones de euros. Recientemente, el gobierno federal ha concedido una única partida de 3,7 millones de euros, una gota en el océano.
En mi opinión, la única manera de encontrar una solución a esta enfermedad es reunir a los pacientes, a los médicos y a los investigadores bajo un mismo paraguas. Y nuestro sistema político puede desempeñar un papel importante a la hora de aunar estos tres pilares. Si esto sucede, creo que en los próximos 5 o 6 años tendremos la solución a este problema. Haría falta una acción concertada de cientos de científicos que estudien todas las facetas de estas afecciones. Y, por supuesto, necesitamos a la industria farmacéutica, porque el desarrollo de medicamentos es muy complejo y muy caro. Así que necesitamos a la industria farmacéutica para que los medicamentos lleguen a la fase de aprobación. También he pasado por fases de pensamientos suicidas. Por supuesto que sí. ¿Le gustaría llevar una vida así, sin perspectivas de mejoría? Incluso aunque se anunciaran ahora programas de investigación masivos, no me afectaría. Eso lo sé. Pero hasta entonces intentaré cualquier cosa. No voy a dejar que esto me arrastre. Si la enfermedad quiere pelear conmigo, le plantaré cara. Hay muy poca gente que quiera o pueda luchar por nosotros. Por consiguiente, es mucha la presión que recae sobre nuestros hombros. Te presionas a ti mismo porque realmente quieres volver a salir de aquí. Todos tenemos muchos planes y todos sabemos exactamente lo que queremos hacer mañana. Si nos curamos. Walking in silence, drifting in grief, through streets of darkness, seeking a dream. Words that were spoken, truths they don't find. Where are the answers?